¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Gracias por la sintonía. Sí, los economistas se divierten, ríen. Los hombres vinculados a los números son, yo diría que la gente más entretenida que puede haber. Y hoy día estamos con profesionales en el rubro precisamente de lo que es la economía, de nuestros números, de nuestras finanzas, la gente que nos va a ayudar a entender las jugadas, las estrategias, las movidas que se generan dentro de la economía, tanto de nuestro gobierno como las economías mundiales, que sin duda alguna ahora, a partir de la globalización, están estrechamente vinculadas, ¿no es cierto? Ya nadie puede hacer solo sus cosas. Bueno, Trump dice que lo hará, pero veremos si lo logra. Doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados, a mi amigo de siempre, Julio Alvarado, economista de la Universidad Mayor de San Andrés, catedrático emérito. ¿Ya eres, Julito? No todavía. Falta. Qué gusto verte. Gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y por ser la primera vez que estamos en este año 2017. A ti y a tu distinguida audiencia que tienes, a todos los televidentes, que pasen un feliz año 2017 y como ya hemos empezado el año del gallo de fuego, entonces no les digas, los del MIR van a volver, cállate, no digas nada. Bienvenido también a mi amigo de siempre también, además que un experto en estos temas, docente universitario, nos va a permitir entender muchas cosas, que está como siempre Alberto Bonadona con nosotros. Gracias, Alberto, querido. Gracias. Bueno, a ti por la invitación y gusto de saludarte. Feliz 2017 también. Claro, feliz 2017. Aquí nos tienen que enseñar como a sus alumnos, porque tú sabes que la población ubica pero no comprende, igual que la conductora de este programa. Qué gusto tenerte. Gracias como siempre también Jaime Bravo. Tú eres administrador de empresas, especialista en análisis financiero, sí, ¿cierto? Correcto. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Un saludo a los colegas y a toda la audiencia. Igual muchas bendiciones para todos. Que este año sea muy próspero para todos los bolivianos. Que siga siendo próspero. Tú estás vinculado al grupo Unión, del Banco Unión y todo este grupo financiero que existe, ¿sí? Trabajo con ellos, pero aquí vengo con una posición de analista financiero. Yo lo sé, sí, lo sé. Sin embargo, es siempre bueno saber que es gente que conoce, que está en el rubro, que está dentro de las situaciones que se viven en este momento. La economía mundial está con preocupación desde el momento en que el señor Donald Trump entra a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, en general, nosotros tenemos, dicen, muy buenas noticias. El día de ayer, nuestro viceministro Sergio Cusicanqui hablaba de los bonos tesoro directo, así se llaman, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de ello, vamos a hablar también del nuevo impuesto. No había sido nuevo, sino que está desde 1987, este impuesto integrado para el transporte y de muchos otros temas más. Pero sería para mí un error, que la población no me lo perdonaría, si nosotros ahora no hablamos de ese 1% que se les está prestando, si así se lo entiende, a los terratenientes, dicen, ¿no? Los del gobierno, los de la Central Obrera Boliviana y de otras organizaciones sociales, a los ganaderos y agropecuarios del Oriente para que produzcan y mejoren su producción. Así nos lo ha hecho entender el gobierno. Yo le pregunto, ¿es así? Explícame, por favor, Jaime. ¿Qué hace mi 1% que aporto cada mes? ¿Qué hace? Bueno, está bien, intentando producir y hacer que seamos mejores para exportar. ¿Qué dices? Claro que sí. Yo creo que es importante entrar un poco en el contexto y la dinámica de los mercados de capitales, que son parte de los sistemas financieros. Nosotros tenemos un sistema financiero tradicional, que es en el que participa la banca, las cooperativas, en realidad todas las instituciones que administran recursos de tercero, captan el ahorro, lo prestan y ellos con su patrimonio garantizan esas obligaciones. Ese es el sistema de intermediación indirecta. Y por otro lado, tenemos los mercados de capitales, que es el mercado donde intervienen todos los emisores de forma directa, se relacionan con los inversionistas. Es decir, a través de un mercado organizado, que puede ser una bolsa de valores, un mercado extrabursátil, todas las personas que necesitan recursos se contactan con los inversionistas, que son los que tienen dinero, que son los que tienen los recursos. Dentro de esta dinámica participan una serie de instituciones que se llaman inversionistas institucionales. Estos inversionistas institucionales son SAFIs, agencias de bolsa, compañías de seguro y administradoras de fondos de pensiones.
Las AFPs en nuestro país, ya a partir de la promulgación de la ley 1732 y continúan haciéndolo a partir de la ley 065, lo que hacen es captar los recursos de todas las personas que aportamos al sistema de inversiones y lo tienen que invertir. ¿Para qué? Para que nuestras cuentas individuales tengan el dinero suficiente, tengan la acumulación y la capitalización suficiente para que al momento de jubilarnos nosotros tengamos acceso a una jubilación. Claro, es darles nuestra plata para que la trabajen, la multipliquen y nos sigan pagando a nosotros y a nuestros... Exactamente. Ahora, ¿cómo es que hacen esto las AFPs? Las AFPs lo que hacen es invertir estos recursos en la bolsa de valores. Las AFPs desde su creación han ido invirtiendo en todos los instrumentos que se encuentran regulados bajo la ley 1834. La ley 1834 es la ley del mercado de valores y nos dice cuáles son instrumentos en los cuales se puede invertir, qué características tienen que cumplir, regula el funcionamiento de las bolsas y de todos quienes participan en las bolsas. A las bolsas se llega a través de intermediarios que son agencias de bolsa y los que participan por lo general son inversionistas institucionales. Ya me has explicado cómo funciona las AFPs. Ahora quisiera... La bolsa, el mercado de valores. Las AFPs y el mercado de valores, donde nuestras AFPs colocan el dinero para que se pueda multiplicar. E invierten en títulos valores justamente en bolsas de valores y en mercados extrabursátiles. En nuestro país, ¿cuáles son esos títulos valores? Son los títulos soberanos, títulos emitidos por el Tesoro, por el Banco Central de Bolivia, DPFs bancarios, bonos emitidos por sociedades comerciales, pagarés bursátiles. Ahí es donde está nuestra plata moviéndose desde las AFPs. Exactamente, y en vehículos de intermediación financiera, que pueden ser... Exactamente. Estos vehículos de intermediación financiera pues, son patrimonios autónomos, que pueden ser generados por sociedades de titularización o por sociedades administradoras de fondos de inversión. Estos patrimonios autónomos se convierten con los recursos de los aportantes al fondo, que pueden ser en el caso de los fondos de las sociedades administradoras de inversión, fondos de inversión abierto o fondos de inversión cerrados, y los que tienen calidad de bursátiles son los fondos de inversión cerrados. Fondo de inversión abierto, cualquiera de nosotros puede entrar y salir libremente. El fondo de inversión cerrado emite cuotas de participación que se convierten en títulos valores. Y estos títulos valores se transan en bolsa. A la fecha, más allá de todos los emisores que hay en bolsa, donde tenemos empresas como Inti, Fancesa, Soboce, tenemos Nutriol, tenemos Gravetal, tenemos una gran cantidad de emisores en bolsa. Muchas sociedades administradoras de inversión y las sociedades de titularización han creado estos vehículos de intermediación financiera donde las AFPs invierten. Ahora, mi pregunta es, si hay tantos vehículos de intermediación financiera, hoy he aprendido este concepto, yo de economía como de física cuántica, si hay estos vehículos de intermediación financiera, ¿cuál es la necesidad de que nosotros pongamos nuestro dinero, en este caso las AFPs inviertan un 1%, reitero porque pareciera que es una cifra no significativa, es el 1%, prestárselo a un grupo de, no sé, de gente inversionista, productores? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Bueno, es el 1% de un 5% autorizado por la Ley 65, el artículo 140, inciso C, que para mí fue introducido de una manera totalmente inconsulta, de una forma que no ha llegado a ser clara. Así como te hablo de un vehículo de intermediación y al principio piensas de que están hablando de un auto, ¿no es cierto? En realidad lo mismo ocurre con esto, es decir, del 5% del total que tiene administrando el capital acumulado las AFPs, el 5% está autorizado por la ley para que sea prestado sin calificación de riesgo, previa una norma, tiene que salir un reglamento, que este reglamento tenía que haber salido hace mucho tiempo ya, que es para el manejo de todas las inversiones de las AFPs. Pero un ratito, ¿qué quiere decir sin calificación de riesgo? O sea, sin saber si es que esto va a ser riesgoso o no. Sí, eso quiere decir. Bueno, yo lo entiendo así, porque dice sin calificación de riesgo. La calificación de riesgo es una forma de otorgarle un valor a la solvencia que tiene aquella persona que utiliza el vehículo de intermediación. O sea, que coloca un papel en el mercado y tiene que tener una solvencia. Y de acuerdo a esa solvencia, que es el emisor, se le dice, bueno, muy bien, usted puede emitir, y se le da esa calificación.
Esta calificación no existía antes de la ley 1732, o sea, la primera ley de pensiones, no existía. Entonces, los bancos, por ejemplo, bueno, muchos quebraron. ¿Por qué? Porque no se sabía cuán solventes eran. Porque no había la calificación de riesgo. Entonces, en el caso de estas emisiones, ¿no es cierto?, se necesita una calificación de riesgo, que es lo que te está diciendo en última instancia, que te van a pagar. Yo sé, excelente. Ahora, mi pregunta, Julio Alvarado, sin calificación de riesgo, ¿significa realmente eso? ¿O lo que dice Jaime, no? Bueno, sin calificación de riesgo está claro. Cuando se califica el riesgo, estás evaluando, estás midiendo la capacidad que tiene cada Pero sin uno calificación, por eso, no lo calificas, no lo pues. calificas, no lo calificas. Yo quisiera que me por presten eso, también un 1%. Mira, a ver, este tema que ahora recién salta, Ajá, ¿no? Porque parecería que recién el gobierno está tomando esta medida. Pero ya hay una norma que dice un Sí. 5%, puedes disponer de ese 5%. Sí, pero esto va más allá. El 2012 se aprueba otra ley, la ley 393, ¿no?, de servicios financieros. Y ahí se establecen las funciones y lo que va a ser el Banco de Desarrollo Productivo. Sí. Y en esa ley existe el artículo 181. Y en el 181 se establece que también las AFPs, ¿no?, o el Banco de Desarrollo Productivo puede utilizar dinero de las AFPs para prestar al sector productivo. Y ahí no hay ni 1%, ni 5%, ni 20%, dice ilimitado. Esto nosotros ya lo planteamos el 2012, pero como de costumbre, en los temas importantes no hay... No ha habido mayor debate ni ha habido una determinación. Una también de las que presentó fue una diputada de Cochabamba, Prado, me acuerdo, Alejandra Prado. Claro, ella fue, salió, denunció, y eso se quedó ahí. Entonces, este tema de utilizar los recursos de los trabajadores que están en las AFPs no es nuevo. Ok. Dices no. ¿Por qué no? Y si fuese así, ¿por qué no es un banco el que les presta en vez de que seamos nosotros con nuestros dineros? A ver, solo una aclaración. Es correcto que la ley 65, la 065, el 2010 ya sacó ese 5%. No es algo nuevo, no es algo que sale ahora. Cuando hablamos de calificación de riesgo, sí hablamos de una evaluación crediticia, pero es una opinión de un tercero experto fundamentada, y la norma es clara. Internacionalmente no puede ser tomada como para tomar una decisión de inversión o desinversión. Simplemente es la opinión de un tercero, válida totalmente, porque estos terceros son personas entendidas en lo que son riesgos crediticios y otro tipo de riesgos que administran. Sin embargo, este fondo cerrado que va a que prestaría a los agroindustriales, debería cumplir toda la normativa, es decir, es un fondo cerrado más. Los fondos cerrados en este momento que tenemos administrados por SAFIS son 26. Las FPs tienen posición en 24 de estos fondos y todos estos fondos cuentan con calificación de riesgo, tienen la opinión de ese tercero. Segundo, las FPs tienen un deber, igual que todos los inversionistas institucionales, un deber de debida diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que participan o participamos del mercado de capitales y administramos recursos de terceros, tenemos que hacer un análisis de riesgo de las inversiones en las cuales estamos participando. Sea que sea DPFs que emite el Banco de Desarrollo Productivo, porque al final los bancos emiten DPFs que son comprados por las AFPs y los garantizan con su patrimonio. Y después de lo que evalúas es eso. Después de esta calificación que se supone que sí se ha hecho, es el patrimonio. Se va a hacer. Todavía no está el patrimonio estructurado, porque además para estructurar este patrimonio es importante que la población conozca, no es que yo saco mi patrimonio y lo pongo a la venta en el mercado, no, sigo una serie de procedimientos. Primero yo voy a ASFI, voy a inscribirlo en el registro del mercado de valores. ASFI hace una evaluación para ver si cumple con todos los requisitos especificados en norma. Segundo, yo voy a la bolsa de valores, y la bolsa de valores es una entidad privada que igual tiene sus propios requisitos y admite o no las emisiones que van a ser partícipes de ese ruedo. O sea, no es algo que ya está vigente. Ya, ahora yo me pregunto otra vez, si es que esto es tan poco riesgoso, si no genera un riesgo, ¿por qué no es la banca la que ha prestado el dinero a estos ganaderos, agropecuarios que son, se supone, tan solventes? Esa es una buena pregunta, pero yo creo que, no sé, lo que está diciendo Jaime para mí es totalmente inexacto.
porque si fuera así como él presenta, ¿por qué hacer alusión al artículo 140 de la ley 65, que lo que dice expresamente es sin calificación de riesgo? Bueno, simplemente eso. Yo quisiera saber. Claro. Entonces, tú estás hablando, parece ser, de otra cosa, no de la ley 65, ni de su artículo 140. Porque amparado en ese artículo es que que donde se ha dice hecho expresamente sin calificación de riesgo. Es que en ningún lugar, por lo menos la información que he conocido, dice que amparado en eso se crea este fondo. En realidad lo que se habla es de la creación de un fondo, que es el vehículo, que no es un auto, es simplemente juntar los dineros de la gente para dárselos a terceros y no dárselos en cualquier calidad, sino con un fin específico, entonces no has leído productivo y todo lo que han dicho las autoridades. Y lo que sí les puedo decir es que este lo es que un han fondo dicho las cerrado. autoridades es amparados en la ley 65, artículo 140, inciso C, que permite utilizar el 5%, en este caso de más de 14.000 millones de dólares, sin calificación de riesgo, y se inicia este proceso con el 1%. Eso es, a ver, si saliera esa noticia, si la noticia saliera en ese sentido, de todas formas la norma habilita para hacer esto, lo cual no quiere decir que no se haga una evaluación de riesgo. Las AFPs, por contratos, por temas de debida diligencia, ellos tienen la obligación de evaluar ese riesgo. Es que no es verdad. No tiene la calificación de riesgo. Pero una cosa es la calificación de riesgo otorgada por un tercero independiente y otra cosa es la evaluación que hace el inversionista. Eso dices, correcto. Y la ley, y es una ley injusta, es una ley que en realidad ha metido eso de contrabando, porque no todo el mundo llega a entender, incluso ahora no se llega a entender cómo es que se va a permitir, y tú lo que dices ahora es más bien contradictorio a lo que dice el gobierno, hasta ahora. Ahora, puede ser que diga, no, ya no es por el inciso C, lo cual sería una gran maravilla. Quisiera preguntar, ¿por qué no es el banco el que les presta otra vez la misma? Porque ahí está la respuesta, no es. ¿Qué dices tú? Y tú dices que no entiendes nada de economía, mi estimada Verónica, No, pero haces preguntas tan precisas, ¿no? Que, a ver, si en este momento estos recursos de los trabajadores van a ir y van a tener entre un 5 y un 7% de rendimiento, en estos momentos, para el mercado de dinero eso en Bolivia, es pues tasas elevadas. Claro. Entonces, a ver, y por eso vuelvo al sentido común, porque no se necesita, distinguidos televidentes, tener grandes conocimientos en economía, sino si la tasa de interés es tan alta, ¿ustedes creen que los bancos van a estar esperando a que les digan, oiga, aquí hay un negocio donde puede ganar? Los bancos están al día viendo quiénes necesitan recursos y les están ofreciendo a aquellos que tienen realmente un respaldo y que el banco cree que van a ser buenos clientes que van a pagar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el banco privado no se acerca y les dice, ¿sabe? Olvídense de las FPs? Te quiero decir lo que, o sea, yo hablo por un razonamiento lógico. Ahora te pregunto, ¿es el gobierno el que está entregando estos dineros a los agropecuarios del oriente, dejando como parte de su respaldo sus tierras? Me pregunto, lo que haría un prestamista básico, no es de viejitas con sus, no, básico. No importa, déjeme esto en garantía. Si usted no paga, yo me quedo con sus tierras. ¿El gobierno está así, diciéndole eso a los ganaderos? ¿Cuál es la garantía? ¿O cuál es la garantía? Aclaramos la garantía. A ver, tenemos dos razonamientos diferentes. Lo que pasa es que la lógica bancaria es una, y está dada por norma inclusive, que ellos tienen que tener garantías que respalden. Los mercados de valores no funcionan de esa forma. Para los inversionistas en los mercados de valores, lo importante es el flujo de caja que puede generar una institución, una empresa, una persona que se presta. Entonces, ¿cuál es el análisis que hacen los inversionistas institucionales? ¿Cuál es el flujo de caja que tiene la capacidad de generar el sujeto de crédito? Y yo sobre eso evalúo el entorno. Es diferente, yo no pido garantías si no son las quirografarias en el mercado de capitales. Quirografarias, quirografarias quiere decir, perdón, a sola firma, todos los bienes sabidos por haber, salvando los derechos anteriores. Otra vez dime, pero dime en sencillo, porque mi pueblo, mis compadres son como yo, no entienden de economía. Es muy sencillo. Solo dime una cosa, si no pagan los señores del Oriente, ¿nos vamos a quedar con sus tierras? No, no nos vamos a quedar con sus tierras, sino que el fondo ha previsto mecanismos de garantía. Cuando hablamos de estos vehículos de intervención
intermediación. Pero si no tuvieran nada a su nombre. Es que no se trata de eso. ¿Cómo funcionan los mecanismos de garantía? Se buscan otro tipo de elementos, factores que le llaman colaterales, que sirven para garantizar el crédito principal. En este caso, ¿qué es lo que se está haciendo? El fondo está pensado con 150 millones de dólares. De estos 150 millones de dólares, 50 van a ser invertidos en lo que ya invierte todo el mercado de valores, que son depósitos a plazo fijo, títulos corporativos, títulos emitidos por el Tesoro. No entiendo. Más sencillo. A ver, una parte, 50 millones, se va a invertir en títulos de renta fija que tienen garantías de patrimonios de los bancos, de estos 150 millones. No, dime del dinero que se les está 100 dando. millones se les va a dar a estos productores. De ellos de hablame, estos 100 nada más. millones, Ajá. de estos 100 millones que les vamos a dar a los ¿El productores, 1% significa 100 millones? 150 millones. 150 millones. 50 van a ir para garantizar justamente estos Ya, 100 millones, se va a respaldar van a ir estas inversiones. Estos 100 millones tienen una estructura. Un 30%, 33% va a ser garantizado por los grandes empresarios que compran la producción de estos pequeños productores. Cuando hablamos de grandes empresarios, ¿de qué empresas hablamos? Hablamos de Nutriol, Prolega, Gravetal, que son empresas que ya participan en bolsa y que tienen cierta cualidad de riesgo, cuentan con la calificación de riesgo, tienen análisis financieros en torno a okay. El otro 30% va a ser garantizado por el Fondo de Desarrollo Productivo, que está constituido por las utilidades que han tenido los bancos. Durante algunas gestiones ya salió un decreto supremo que destina el 6% de las utilidades de los bancos para para créditos de desarrollo productivo. ¿Es un buen negocio para nosotros? Estamos invirtiendo nuestra plata, la tuya, la mía, la de él, la tuya, porque estamos todos los meses aportando. A mí me parece un negocio tremendamente arriesgado, el cual no debe ser aceptado para que las AFPs lo realicen. O sea, ok. ¿Tú? No se debería llevar a cabo este negocio, porque a ver, qué lindo. Tú vas a sacar un crédito, yo te voy a hasta las pestañas. No, es que tú no arriesgas nada. Yo voy a ser parte del garante a través de esos depósitos a plazo fijo, okay, ¿no? Él también va a ser garante de tu crédito, sí, ¿no? Pero no yo. Claro, porque él es el gran empresario que te va a comprar los productos, pero tú nada. O sea, yo también quisiera como ciudadano tener ese tipo de crédito que a mí me den y haremos emprendimientos productivos. ¿Sí se debe hacer este negocio, Jaime? Muy breve, por favor. Sí, definitivamente sí, por la dinámica del mercado de capitales, por una dinámica macroeconómica que viene acompañada, definitivamente no solo debiéramos buscar, como ya existen 24, otros fondos en diferentes sectores, no solo uno, sino varios más. ¿Vamos a recuperar el dinero, Jaime? El capital, según la estructura financiera que se está planteando, estaría garantizado. Lo que hay que ver es la rentabilidad que va a tener el fondo. Esta es la parte más interesante, creo yo, la rentabilidad. Y resulta que la rentabilidad se plantea, dice, se va a cobrar 7% sí, para la parte productiva y 9% para capital de operaciones. Y se la muestra comparada con la rentabilidad histórica de las AFPs, que en este momento está como por debajo del 4%. Según aparentemente es un negocio bárbaro, un gran monto. Claro. Sin embargo, la AFP Futuro de Bolivia, en una última publicación que yo logré ver, y que quería rescatarla, pero no me entra en la página, muestra rentabilidad por encima del 9%. Entonces, en este momento con nuestras inversiones estaría logrando más del 9%. Entonces, ¿por qué nos quieren pagar 7% si una AFP ya está logrando con nuestra misma plata más del 9%? 9%. ¿Algo que agregar antes de que me vaya a la pausa? No, después de la pausa. Ya, lo que pasa es que luego de la pausa voy a hablar de otros temas, bueno, pero igual. Ya, claro. Entonces, antes de la pausa, rapidito, decir, es un sector el más riesgoso en la economía, porque no solo depende del productor, sino depende del mercado, de la naturaleza, depende del mercado internacional, del precio de la soya, del trigo, etcétera. Mira, lo que yo siempre he escuchado del Oriente, se me inundó, lastimosamente, necesito recursos, hemos perdido todo, es lo que siempre he escuchado constantemente, entonces me preocupa que ahora yo le preste dinero, no me parece negativo, yo creo que todos deberíamos cooperar, porque es un 1% de lo que yo aporto. La pregunta es, ¿me van a garantizar el retorno real?
o simplemente que nos lo digan, estamos apoyando a una industria para que puedan crecer y mejorar una producción. Solo o dos detalles puntuales. El primero, la última rentabilidad que yo he visto en las páginas oficiales es 4.90 más o menos promedio de las dos AFPs. Segundo, es un instrumento que tiene los mecanismos de seguridad que sí te permiten decir que vas a poder paliar el riesgo. No le estás prestando al pequeño agricultor. Estoy grabando el programa, Jaime. Claro, no le estás prestando al pequeño agricultor, le estamos prestando a un ciclo productivo que tiene este agricultor. Estoy grabando el programa, va a subirse a YouTube y dentro de un tiempo lo vamos a analizar. Seguro que sí. Si es que hemos tenido el retorno y te voy a aplaudir y los voy a silbar a ustedes. O al revés. Y si es al revés también. La cosa es pero que ya tenemos estos mecanismos y yo quisiera que la gente entienda, los colegas saben, ya hay mecanismos de estos en los que se les ha prestado a pequeños productores con ese tipo de garantías. Sí, están funcionando, tienen diferentes tasas de rentabilidad. Ha habido tasas que están por encima. No se puede comparar el crédito que se ha hecho a través de Gravetal con lo que se está haciendo. No grabo de Gravetal, hablo de los mismos fondos de inversión cerrado, que son vehículos que prestan muchos micro y pequeños empresarios. Sí. A ver, la experiencia, ¿qué nos dice? Para no especular, porque podemos especular todo el programa. Pero ya me tengo que ir al corte. Sí. Bueno, muy breve. Hay dos elementos, por ejemplo, de experiencia. Aquí en Bolivia teníamos el Banco Agrícola. El Banco Agrícola era un banco estatal con tasas muy bajas para fomentar el desarrollo. ¿Y qué pasó con el Banco Agrícola? Quebró y después todos nosotros tuvimos que pagar. ¿Y quiénes fueron los que hicieron quebrar ese banco? Fueron justamente los agroindustriales del Oriente. Ellos fueron. Hay una publicación de la Fundación Tierra donde se analiza los que tienen interés. Muy bien. Y otro tema. No, ya no puedo. Pero la experiencia histórica es que tenemos que conocer. Rapidito. 10 segundos, ¿no? A pequeños y micros empresarios se dio el famoso crédito de Alba, el año 2007-2008, el Banco de Crédito Productivo. Y hasta el momento no hay informes si esos pequeños empresarios han devuelto la plata. La gente tiene la capacidad absoluta de reflexionar a ambos puntos. Hemos tenido un experto que nos ha explicado exactamente cómo es y dos otros brillantes economistas que nos han dado sus percepciones personales. Solo el tiempo nos dirá, nosotros también vamos a poderlo reflexionar. Permítame hacer una pausa y enseguida regresamos para seguir hablando de economía.